A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, nacional, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, al ser las 9 de la mañana con 8 minutos, Laura Ávila les da la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por 93.5 de Radio Monumental, también por Canal 2, la imagen de la radio, y también a todos los que nos siguen en el sitio web www.cdr.cr. Muchas gracias por continuar e iniciar el día con De Mañana con Monumental. Hoy tenemos el esperado segmento de nutrición y en esta ocasión la nutricionista Ligia Chávez nos brindará recomendaciones nutricionales para mujeres posterior al parto, una etapa en donde la mujer debe alimentarse bien para proporcionar nutrientes a su cuerpo y también para brindar nutrientes a su hijo a través de la lactancia materna. Y hoy la doctora Chávez nos dirá el ABC de la dieta que deben seguir las mujeres después del parto. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Laurita, muy buenos días a toda la audiencia. Y yo creo que hoy es un día especial porque no hay nada más lindo cuando nace un bebé. La familia, los hijos, los papás, los abuelos, todos nos ponemos muy emocionados, uno viendo a quién se parece. Bueno, aquello es una fiesta, es algo lindísimo y muy bueno para un bebé, una bebé que sea muy bien recibido. Pero siempre pasa esta historia. Cuando las mujeres tienen varios hijos y llegan a la consulta, dice, bueno, con el primer hijo yo llegué al peso, pero con el segundo me quedaron como 2 kilos de más. Con el tercero ya eran 4 kilos de más. Y ya con este último nunca pude bajar el peso. Pero cuando uno le pregunta, a ver, cuénteme, cuando nació el primer hijo, ¿en cuánto tiempo usted volvió? ¿O cuál fue la máxima pérdida de peso? Dice, ay, yo recuperé el peso, sí. Vieras que me puse muy delgada, estaba dando de mamá. Y con el segundo, no, sí, también los perdí. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la mayoría de las personas, después de que nace el bebé, sí pierden peso, pero posteriormente lo recuperan. Y hay quienes hacen un análisis desde el punto de vista emocional, porque cuando uno dice, es que yo tengo un hijo y tengo que ver quién me lo cuida, pero cuando ya tengo 2, las cosas se complican. Claro. Y muchas veces la mamá se va a trabajar y se lleva la ansiedad de que qué hago con mis 2 chiquitos, ¿verdad? Y esos problemas se traducen o se alivian comiendo. O sea, a veces una persona está muy preocupada y tiene que desconectarse, porque eso se usa mucho en las empresas. Usted olvídese de los problemas y déjenlos en la casa porque usted tiene que ser muy eficiente aquí. Pero yo tengo en un lado del cerebro, las mujeres, los hijos, ¿dónde los dejé? Y entonces tengo una angustia y entonces como más y eso como que lo alivia, ¿verdad? Eso es nada más un análisis, una reflexión sobre el número de hijos que se tienen y la importancia de ver cómo mediante el ejercicio o otras técnicas calmando la ansiedad para no caer en ese placer de comer para aliviar sensaciones o angustias. Bueno, ¿qué dice la experiencia cuando nace un bebé? La mayoría de las mujeres, más o menos en las 6 semanas después de que el bebé nace, se ha perdido la mitad del peso del bebé. O sea, si un bebé nace pesando, vamos a poner un dato, 4 kilos o 3 kilos, nace pesando 3 kilos, entonces más o menos a las 6 semanas se ha perdido 1,5 kilos, ¿verdad? Bueno, hay bebés que son muy gordillos y otros que son más pequeñillos, pero en general podría decirse que en las primeras 6 semanas hay una pérdida sensible, una pérdida que la mujer lo siente en las primeras 6 semanas. Pero ¿cuál es la recomendación realmente científica para la pérdida de peso? O sea, que yo diga, no, yo me voy a poner en un régimen alimentario bien bueno para volver a ser la misma y que se me recoja todo.
se calcula que tienen que ser 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Y usted sabe por qué, Laurita? ¿Por qué será, doña Ligia? Porque los primeros 6 meses debe ser lactancia exclusiva, que aunque usted es mamá, sí lo ha escuchado. Claro. Porque aunque dicen que uno no nace aprendido para ser mamá, ¿verdad? Que nadie le enseñó que era ser mamá ni ser papá, y entonces la gente dice, ahora sí me encontré con hijos, y ahora qué hago, yo no sabía, ¿verdad? Siempre hay un instinto natural en los seres humanos, en lo que es la conservación de la vida, y cuando nace un hijo, como que se activan un montón de sensaciones de autocuidado, y usted ve padres y madres que dicen, ¿quién le enseñó eso? No, pero increíble, ¿verdad? Hay una cuestión de autocuidado de la naturaleza y del ser humano maravilloso, y eso no escapa a lo que es a la hora de amamantar a un bebé. Entonces les decía, resumiendo, que en las primeras 6 semanas hay una pérdida de peso en prácticamente todas las mujeres, que es un proceso de cambio hormonal interno, y que usando la lactancia es la mejor forma de volver al peso, y no solamente de volver al peso, porque ¿qué es lo que más preocupa cuando nace un hijo y cuando nace el segundo o el tercero? Que usted dice, el estómago se me estiró más, ahora cómo se me recoge. Ya yo veo que las caderas son diferentes, como que mi cuerpo está cambiando de una manera inadecuada. Cuando uno ve un artista de cine, que esos son modelos a veces tan groseros para las mujeres, pero cuando se ve un artista de cine que lleva 4 o 5 hijos, y a las 2 semanas es exactamente igual, ¿verdad? Y si es cantante, con el ombligo pelado y cantando, ¿verdad? Y usted dice, pero a esta mujer, ¿qué le pasó, verdad? Entonces son técnicas demasiado groseras desde el punto de vista fisiológico, que no se recomiendan en general, ¿verdad? No se recomienda someterse a dietas extremas, y ahora vamos a dar unos pasos sencillos, pero no hay que llegar a hacer locuras con esto del peso en la mujer. Ahora, cosas prácticas. La lactancia materna hace que se reduzca el estómago. Veámoslo en palabras sencillas: un estómago que estirado, que el útero cambió, y que uno dice, ¿cómo volver a recoger todo eso, verdad? Por dentro. Por esa razón, cuando el bebé nace, más o menos en los 2 o 3 primeros días, cuando la mujer lo pone al pecho, experimenta un dolor en el estómago, un dolor generalizado, lo que la gente le llama entuertos, ¿verdad? Que dice, ay, no, es que yo voy de mamar y siento que ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que se ha demostrado científicamente es que en el momento que el bebé se pone al pecho, aunque la leche no se esté regando ni sea abundante, porque se está en el periodo del calostro, automáticamente hay una reducción de tejidos para volver a la normalidad. Eso es un mecanismo valiosísimo que solo lo da el proceso de la lactancia, no hay otra forma. Incluso se han hecho estudios para ver una mujer que por alguna razón no da de mamar, en la capacidad de recoger los órganos, ¿verdad? Todo el cambio fisiológico y físico interno se da con la lactancia, no se puede lograr de otra manera. Incluso se dice que una mujer que no puede dar de mamar podría durar 2, 3, hasta 4 años en volver a esa normalidad de antes del embarazo, mientras que se calcula que en 6 meses se ha recogido todo por la lactancia exclusiva. Recuerde que se recomienda dar 6 meses de lactancia exclusiva. Y aquí tal vez un mensaje positivo para las mujeres, porque toda mujer que pudo tener un bebé en su estómago puede dar de mamar. Pero a veces hay como mucha inseguridad, sí, sobre todo lo que se ha encontrado, por lo cual se falla, es por el miedo a que tengo que volver al trabajo, y entonces si mi hijo no usa otra cosa, entonces ¿qué voy a hacer? O lastimosamente todavía en este país hay papás pachangueros que se van a celebrar el hijo todos los días, ¿verdad? Y la esposa no puede salir, y entonces empiezan ahí muchas cosas como feas, como que ya yo en la casa, y se deprime, ya yo no puedo salir, ¿verdad? Cuando el bebé, hay que salir todos juntos. Recordemos que el embarazo deben vivirlo los dos. Y ahora muy bonito cuando uno encuentra muchachos, que a mí me sucede en la consulta, dice, estamos embarazados. ¿Verdad? Eso es lindísimo. Eso es lindísimo, porque ahí significa que él está totalmente comprometido como padre, siguiendo todo ese proceso, y cuando nace, igual, se trasnochan los dos, tienen que alternarse. ¿Y por qué hay que hacer todo eso? Porque si queremos sujetos mentalmente saludables, como cuando uno envidia los países europeos, en algunos lugares que uno dice, ¿qué es esa belleza de ciudadanos? ¿Verdad? Bueno, pero esa belleza de ciudadanos
tienen 1 año de permiso o año y medio, como en algunos países, de lactancia, pero para los dos. Los dos, claro. Tiene que haber, por supuesto, una madurez y en el esposo, que sabe que es año y medio, que bueno, pero en Costa Rica no se da absolutamente nada de eso, ¿verdad? Estamos en proceso. Estamos en proceso, yo sé que hay muchas iniciativas y esfuerzos, pero lo importante es saber que la lactancia, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos los hijos y somos las que se nos hace la panzota, pero que la lactancia puede ayudarnos en todo ese proceso de recuperación y que todas las mujeres podemos dar de mamar. Y yo recuerdo una experiencia lindísima que sucedió aquí en la radio, porque la radio nos da esas maravillas de los testimonios, hablando de muchas mujeres que no han tenido hijos y han adoptado niños y les dan de mamar. Y recuerdo la experiencia de una señora de 70 años ahí, que yo la quiero repetir porque sus palabras fueron preciosas, cuando ella dice: yo nunca he contado esto, pero yo lo voy a hacer porque yo sentía vergüenza, porque ella era una mujer pobre que vivía en un pueblo y la hija había tenido el bebé y necesitaba trabajar. Entonces le digo: bueno, aquí te necesitamos comer, una madre sola. Entonces ella se va a trabajar, pero no puede regresar. Y el bebé está recién nacido y llora y llora y llora. Y no tienen plata, no tienen... Ella dice: bueno, y la otra se va a trabajar para ver cómo comemos. Eso es un estado de pobreza. Claro. Y esa señora, viendo que el bebé llorando, dijo: yo me lo pongo al pecho. Algo me tiene que salir porque ¿qué voy a hacer? Y le dio de mamar. Claro. Y ya una mujer de 70 años, ¿va? Entonces ella lo contaba con aquel orgullo y eso es una cosa lindísima de la capacidad del ser humano de poder dar el alimento más valioso a un bebé. ¿Y sabe por qué le digo lo más valioso? Porque si nos vamos a ese caso de esa mujer con 70 años que lo puso al pecho y le dio de mamar, esa leche... Cualquiera diría: le salió seguro agua, ya tan vieja, ¿verdad? Ya había pasado. No. Hay una conexión entre el bebé y la leche que está saliendo, que si ese bebé había estado llorando mucho porque no le llegaban suficientes nutrientes, saca una leche llena de grasa. Bueno, imagínense. Y si lo que quería era si tenía mucha sed, saca una leche llena de agua. Eso no se sabe cómo sucede, pero son estudios que se han realizado y se ha demostrado la capacidad que tiene el bebé de sacar la leche de acuerdo a sus necesidades. Y otra cosa, Laurita, esto es tan interesante porque hay gente que llega a conocer el bebé, ¿sí?, ¿verdad? Cuando nació. Entonces la mamá dice: está dormiditico. Entonces se sientan todos en la sala y aquel bebé se despierta y empieza a llorar. Entonces la mamá se lo trae para la sala para que lo conozcan y lo pone al pecho. Y resulta que dice: mamá, qué raro, no está tomando. El bebé llegó y se puso ahí, quería estar entre la pelota de la gente. Dice: no, ¿cómo me van a dejar a mí entre el cuarto? Lléveme también. Y chiquititico, de días de nacido. Hay una conexión impresionante. Dice: no, yo quiero estar ahí conociendo a toda la gente también. Sí. Entonces empieza a mamar y hace una succión diferente y no saca nada, porque dice: esto a mí me sirve, yo me quedo ahí y mi mamá me tiene alzado, ¿verdad? Esta conexión madre-hijo o digamos bebé, lactancia, es algo maravilloso que tiene que ver con ese instinto de mantenimiento de la vida. Doña Ligia, y precisamente como usted dice que es tan importante, ¿verdad?, brindarle o darle la lactancia materna al niño, cómo debe de alimentarse la mujer para proporcionar los nutrientes que el bebé necesita. Usted dice que hay una conexión también. Sí. También se habla, por ejemplo, de la hidratación, que es muy importante en este proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas recomendaciones para que todas las mamás que ya tienen a su bebé lo tomen en cuenta? Y sabemos que muchas mujeres embarazadas también están escuchando el programa. Claro, ese es el cuento de la avena con leche, pero dar bastante leche, entonces la mamá se infló y entonces dice: ahora cómo me quito esto, pero mira qué buena leche di. En realidad hay muchos mitos alrededor de la lactancia. Lo que sí se sabe es que dar de mamar de manera exclusiva tiene más gasto energético que el último trimestre del embarazo. Eso significa que la pérdida de peso va a ser mucho más fácil que cuando estaba en estado de embarazo. Entonces, significa que si hay como 600 o más calorías que extra por la lactancia, con un poquito que se reduzca, ya hay pérdida de peso. La recomendación más importante para que la mamá no quede con hambre, porque no se puede hacer una dieta de esas así extrañas, no se puede, es recurrir a más frutas y estar tomando agua. Pero agua, yo recomiendo más o menos cada 30 minutos
o máximo cada hora entre medio y un vaso de agua. Eso es hidratación. Porque cuando la mamá tiene mucho rato de estar con el bebé y se le ha olvidado tomar líquidos, después puede tener un pico de hambre, que entonces eso se transforma en alimentos más calóricos porque tenía mucha hambre. O sea, el chiste aquí después del parto es comer antes de tener demasiada hambre. Por eso es que se recomienda fraccionar el día en 5 o 6 tiempos de comidas pequeñas y no comidas muy abundantes. Digamos un almuerzo que quede la mamá ahí llenísima, ¿verdad? O una cena. Claro. No, cenas pequeñas, almuerzos pequeños, pero las meriendas un poquito más fuertes. O sea que siempre está comiendo, pero en menos cantidad, y en todos los alimentos tienen que haber frutas. Y hay alimentos que ayudan mucho a controlar el apetito, que son alimentos que, podríamos decirlo así, dan vueltas y vueltas en el estómago, que aumenta la sensación de llenura y la sensación placentera, ¿verdad? Que es muy importante en una mujer que está dando de mamar, que no se esté muriendo de hambre, sino que diga que dieta más rica y yo me siento llena, no paso hambre. Hay alimentos encargados de eso, y nosotros aquí en Costa Rica tenemos una maravilla. Se ha encontrado, por ejemplo, el rábano. Uy, qué rico. O sea, cuando usted raya rábano y se lo echa a la ensalada, ni sabe a rábano ni enchila, porque va revuelto con la zanahoria, con los demás ingredientes, con el tomate, pero le aumenta la sensación placentera. No es que uno así como quien dice va a eructar el rábano, pero sí hay una sensación muy placentera. El rábano es... Lo otro es el chile dulce. Porque el chile dulce hay que partirlo muy fino para que no dé esa sensación de que uno está comiendo algo que cuesta mucho masticarlo, ¿verdad? Entonces hay que casi que como con el pelapapas, hacerlo en tiritas, el chile dulce, porque el chile dulce aumenta la sensación de llenura. Increíblemente, porque la fibra hay mucha fibra y entonces cuesta más, el tránsito se vuelve más lento, entonces la sensación de placer se prolonga. Y hay otra cosa muy importante con el chile dulce, que en los estudios que se ha hecho sobre valor nutricional, composición nutricional, el chile dulce es uno de los alimentos más altos en vitamina C. Y si hay algo que quiere la mujer embarazada, es no verse ni arrugada ni flácida. O sea, cuando dicen, bueno, esto que me tengo aquí, este gordo, ¿verdad? Que es el crecimiento a veces en el cuello, en la espalda, por esa posición, ¿cómo hago para que se me recoja y no me quede así? Es que yo esto como gelatina, ¿verdad? Resulta que la vitamina C forma colágeno, o sea, es uno de las sustancias más importantes en la formación del colágeno. El colágeno es el que permite la elasticidad. Es como la belleza interna, ¿verdad? Para que ese tejido pueda volver a su normalidad, se necesita la presencia de vitamina C. Y recordemos que la vitamina C está exclusivamente en los alimentos crudos. Claro. Ahí es donde están las verdaderas fuentes de vitamina C. Y para los que no creen estos cuentos, que empiezan a decir, no, ¿verdad? Cuando usted ve una fotografía de una mujer desnutrida, amamantando, ¿verdad? Que eso no debería ser, pero lastimosamente en este mundo sucede. Cuando usted ve una mujer negra, africana, con un bebé, con otros pequeñitos, y usted se queda viendo la textura, la piel de esa mujer, usted puede decir que es una viejita, o chiquitos que dicen parecen viejitos, del nivel de desnutrición que tiene. Y una de las sustancias más importantes para darle vitalidad a la piel, que usted se eche una buena sonrisa y esos cachetes se le vean sanos y no de viejita, porque cuando uno se envejece, se envejeció. Eso es un proceso natural. Lo que uno tiene que hacer es comer de manera que no que no se vea viejo cuando todavía no está. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa textura de la piel la da la vitamina C. Entonces, por eso se dice que la mujer, cuando está dando de mamar, debe comer 6 veces al día alimentos que sean buenas fuentes de vitamina C. Y aquí estamos hablando de frutas, y estamos hablando de pedacitos de zanahoria, de pedacitos de pepino, echarle limón, no echarle sal, precisamente para que los líquidos todos en el cuerpo vuelvan a una normalidad más fácil, porque cuando se usa la sal, los pies se hinchan y los anillos no quedan y que no sé qué. Entonces, para ir en ese proceso de cambio fisiológico que va a durar 6 meses, no se le puede poner sal ni a los jocotes, ni a la piña, ni a la no, nada de esa historia. Se usa el limón
limones, compren limones. En las ferias del agricultor hay limones, hay unas naranjillas tradicionales costarricenses, Criollas, sí. Criollas, de esa es la palabra. Entonces se pueden usar de todas esas. Si se le da pereza el limón, pues busque una naranjilla criolla, de manera que esté aumentando los alimentos que tienen vitamina C, ¿verdad? Y esa piel vuelva más rápidamente a la normalidad. Incluso se recomienda como uno de los primeros ejercicios después del parto, el sacar el bebé a darle la vuelta a la cuadra donde viven. Aunque sea en coche o alzadito, lo que sea, pero esa caminata mejora la circulación enormemente, pero mejora en lo que es las piernas, la sensación y la capacidad de autocuidado aumentan cuando yo salgo con el bebé a dar la vuelta y digo, aquí estamos los dos, bebé lindo y mamá linda también, en ese proceso de cambio. Y hay algo importante porque se recomienda que los bebés se asolen, ¿verdad? Entonces, esos 15 minutos la mamá también se asolea. Pero son tiempos chiquiticos, o sea, es muy diferente a cuando uno se tiene el bebé y uno sale a hacer mandados o sale a correr una hora. Eso es totalmente diferente. Entonces, la zanahoria se vuelve un alimento indispensable. Claro. O sea, toda mujer que salió del parto debe estar comiendo zanahoria todos los días. ¿Por qué? Para mejorar la piel. Y hay una cosa que a uno le preocupa mucho cuando nace un bebé. Siempre hay algunos resfriados en la casa. Y uno dice, ay, no, mi chiquito, que mejor ni vengan a verlo y que yo no sé qué y todo. Entonces, la manera como esa mamá no se enferma, tiene unas vías respiratorias que se puedan defender más fácilmente, eso lo hace la zanahoria. Totalmente demostrado en estudios científicos la capacidad que tiene el betacaroteno en la prevención del daños en vías respiratorias. Entonces hay que aumentar la cantidad de zanahoria, ayotes, pejibayes, todo lo que es verde oscuro, el pepino en la piel, no se lo quiten todo. Porque a veces el pepino sabe como muy durillo, pero claro, si uno lo parte delgadito, como el pelapapas, que a veces saca unas rebanaditas bien delgaditas de pepino, entonces se le puede dejar la parte, la cáscara, y es muy alto en carotenos, ¿verdad? Doña Ligia, también me parece muy interesante el hecho de que hay algunos alimentos, las mamás hablan de los frijoles, se preocupan de que si consumen frijoles, esto le pueda generar cólicos al bebé. ¿Se sabe algo al respecto desde el punto de vista nutricional? ¿Cuál sería el consejo? En todos los estudios que se han hecho, ¿verdad? Porque hay otros dicen, es que si yo como ajo, la leche me sabe a ajo y el bebé no va a querer. No se ha podido demostrar científicamente. Que si, lo que sí se sabe, por ejemplo, el alcohol puede pasar a través de la leche y entonces eso pues no está correcto, ¿verdad? Igual que algunos medicamentos y no sé qué. Pero bueno, en cuanto a alimentos no se ha encontrado. Casi que se dice que si la mamá está feliz comiéndose un pescado al ajillo, con un arrocito, frijoles, unas ramitas de brócoli y una ensalada previa, eso es un menú balanceado. Una ensalada que lleva zanahoria, ese pepino que les hablo con las rodajitas, ¿verdad? Y es una alimentación riquísima para toda la familia. Una ensalada con mínimo 4 ingredientes. Luego un arrocito blanco, ojalá así sin grasita, bien hechito, unos frijolitos, el brócoli, que es maravilloso, y un pescado al ajillo. Y un pescado al ajillo pequeñito, ¿verdad? Del tamaño de la palma de esa mamá. Eso es una alimentación totalmente balanceada. Puede acompañar con un fresco de mora y si quiere no le pone azúcar. Porque eso es una manera, o le pone una cucharadita nada más, ¿verdad? Entonces, esa alimentación es totalmente saludable. Es una alimentación placentera. Ella va a decir, uy, qué rico, esto es ajillo, me supo delicioso. ¿Cómo le va a caer mal al bebé? Ya se sabe que mucho del placer de la mamá cuando está comiendo es el mismo placer del bebé cuando está tomando su leche. Entonces no podemos decir que el ajo le va a conferir un sabor desagradable y que el bebé va a arrugar la cara y no va a querer, jamás, ¿verdad? Entonces, esos son muchos mitos. Lo más importante es que la mamá coma de todo, coma de manera balanceada. Si hay una mamá que dice, ay, es que vieras que a uno se le cae el pelo cuando está dando de mamá. Sí, mucho pero tiene que ver con la dieta. Ah, bueno. Y jamás se puede hacer una dieta estricta. Sobre todo las dietas que dicen, cómase medio banano. ¿Cómo se va a comer medio banano? ¿Y el otro medio qué? No, cómase 2 o 3. ¿Por qué? Porque ahí está lleno de nutrientes que van a hacer que el pelo no se le caiga
y aún así pueda perder peso, porque en la escala de calorías podríamos decir que las ensaladas son casi 0 calorías. Ajá. Una buena ensalada abundante puede tener 25 o 30 calorías si acaso. Las frutas siguen, ¿verdad? Las frutas, por ejemplo, una naranja puede tener 30, 40. Doctora, le interrumpo en este momento para hacer una pausa comercial. La charla está bastante interesante. Le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también en la línea telefónica 905-222-0000. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando con la doctora Ligia Chávez sobre recomendaciones nutricionales para mujeres después del parto. Doctora, aquí tenemos una consulta. Nos la está haciendo Nelson Vargas. Dice que no es del tema, pero vamos igual a atender su consulta con muchísimo gusto. Dice, quisiera saber si hay una hora en específico en que se deben comer las frutas. Trabajo al campo y como mi ración de frutas todos los días a las 5:30 de la tarde. Quiero saber si igual me aportan la misma cantidad de nutrientes, ya sea comiéndolas por la mañana o por la tarde. Gracias. Podríamos decir que la fruta no modifica sus nutrientes por la hora del día, siempre van a estar ahí. Lo que se ha encontrado, y esta es la parte que más nos preocupa a los que trabajamos en el tema de la salud, es que nosotros no tenemos bodegas para almacenar todos los nutrientes que tienen las frutas. O sea, nosotros no podemos decir, me voy a comer esta taza de frutas ahora que tengo tiempo, son las 5:30 de la tarde y me voy a comer las 5 porciones de una sola vez. Me las voy a comer todas aquí juntas. Porque mañana me levanto tan rápido en la mañana y nada más con una tacilla de café y un pedacillo de pan me la juego. No puedo. No. O sea, no se almacena. Más o menos se calcula que 2-3 horas después la cantidad o mucha se ha eliminado porque llega al cuerpo. Hablemos de la vitamina C. Dice, a ver, ¿cómo está el cuerpo de vitamina C? Usted va para allá, usted va para el pelo, usted va para las uñas, usted va, la mujer embarazada, usted va para la pancita que hay que recogerla, usted va para el tejido. Ok, usted sobró porque no se puede metabolizar más y se orina, sobre todo la vitamina C, y ya, terminó. Pero el cuerpo sigue regenerándose. Y entonces dice, hey, ahora necesito más. Claro. Ya en este periodo se acabó. Imagínense toda la noche una persona durmiendo, cuando se levanta, dice, ahora sí el cuerpo tiene que activarse, no solo el baño activa, ¿verdad? Un poco de agua fría cuando la gente está media dormida, aquí tú dices, hasta que me desperté. Pero ¿cómo despertar celularmente? ¿Cómo aumentar la eficiencia? De ello, usted tiene que desayunar una buena taza de frutas. Entonces la gente diría, no, yo me las como a las 9. No, es que desde que se acostó, cuando se levantó ya no estaban. Para todo el proceso del pancillo y el café y la carrera que se pegó para el trabajo, no estaba la vitamina C, que es el que ayuda a movilizar la grasa corporal. Dentro del metabolismo energético no está. Entonces hasta las 9, a las 9 lo doy desbalanceado, solo frutas peladas y no tengo nada más, y entonces me da mucha hambre. Y cuando llego al almuerzo me devoro, si acaso una tajada de tomate y así lo demás, arroz y frijoles y el bistec más grande encebollado y los plátanos maduros encima. Ni siquiera como vegetales porque tengo tanta hambre que si yo tengo que decidir en un picadillo chayote y que algo, unas papas fritas, ¿verdad? Que en muchos lugares donde se vende comida, usted tiene como un acompañamiento. Claro. Usted tiene una chuleta encebollada y tiene unos chayotillos hervidos y unas papas fritas, ¿qué le echa? En las papas. Las papas. Porque usted va muerto de hambre, ese chayote con solo verlo no sabe nada. Sí. Y pierde totalmente la armonía, porque una de las cosas más importantes de los vegetales hervidos es el mantenimiento del peso a través de los años. Por ejemplo, en una mujer embarazada tiene que estar en las comidas, en el almuerzo y en las cenas, siempre tiene que haber vegetales. Son insustituibles, no hay otra manera. Igual que las frutas, usted no se puede comer una cápsula de frutas.
Usted tiene que morderlas y ojalá chorrearse. Y las frutas tienen una ceremonia. Siéntese con calma y cómaselas. Y esa es otra de las recomendaciones para la mujer embarazada. Comer los 5 o 6 tiempos de comida de forma despacio. Tiene que comerlos despacio, porque tiene que mejorar. Eso se ha demostrado que el comer despacio, la mujer posparto come despacio, tiene una sensación más placentera y le es más fácil llegar a su peso. Vea qué montón de técnicas hay. En esto de las técnicas para la reducción de peso, ¿qué es lo importante? Son como las mañas de la gente, como cuando usted está sentado a la par de alguien y le dice, ay, qué bien que estás, ¿qué haces? Y te da un consejo. Bueno, puede ser que ese consejo me sirva o no, pero de todas las técnicas que científicamente se han demostrado, es la que uno tiene que agarrarse. Tal vez alguna dice, bueno, yo siempre como igual, pero vieras que me ha servido mucho poner la fruta de primero. Yo siempre pongo la fruta de primero, pero yo creo que lo que más me ha ayudado es que solo 2 frescos con azúcar al día me tomo, porque lo demás, cada media hora, cada hora, tengo una botellita de agua y tengo medido lo que me estoy tomando, y eso me ayudó a mí, como mujer, después del parto, a llegar a mi peso ideal. Y otra puede decir, son los frijoles, porque el frijol, que tiene un montón de mitos, que fue una pregunta que me hiciste, que se dice que son inconosos y que el frijol, bueno, hay un montón de cosas. El frijol es una excelente fuente de potasio. Entonces, una de las partes del cuerpo de la mujer que se afectan mucho son los pies. No dice, ¿y me quedarán ya los zapatos o no? Sí. Qué ganas de volverme a poner los zapatos de antes. Y hay algunas que no recuperan eso. Y resulta que el frijol, por sus contenidos en potasio y en fibra, le ayuda muchísimo a las personas en este proceso de electrolítico para y esas piernas que se vayan reduciendo, que se queden como antes, como dicen algunas. Mira, ya me veo el tobillo, qué feliz que estoy, porque antes yo tenía el pie diferente, que son los embarazos, ¿verdad? Al final, en el último trimestre. Esa parte es muy bonita. Entonces el frijol va a servir. Entonces uno puede decir, ay, yo aumenté el frijol 3 veces al día. En la mañana desayuno tortillitas con frijol majado, le meto frijol a todo, al almuerzo, o un gallo pinto, al almuerzo frijolito, sopita negra, le meto guineo, culantro. Vea que cuando uno va a la comida mexicana y uno dice, qué rico, usted llega, ¿en qué se caracteriza la comida mexicana? Y esto lo traigo a colación porque hay un grupo de la U15 que anda en México en una competencia de fútbol, los muchachitos. Y entonces una tarea que les dejé, y eso es para que ustedes la hagan también, cuando van a otro país, traiga el nombre de por lo menos 2 frutas y 2 vegetales nuevos, porque los países cultivan y siembran lo que su gente necesita. O sea, si yo estoy como este muchacho que es agricultor, está trabajando la tierra, él sabe que los vegetales, el chile dulce, el culantro, las fresas, las naranjas, las mandarinas, todo lo que está produciendo aquí en Costa Rica, en el lado de no sé dónde, es porque nosotros, los que habitamos este país, lo necesitamos. Entonces, un principio en cualquier lugar del mundo es que una alimentación de colores le va a dar todas las vitaminas que se necesitan para las pérdidas de peso y para mejorar la salud. ¿Verdad? Entonces, le decía esto de la comida mexicana tan rica, que usted llega y dice, ay, mira, el chile, el tomate con cebollita, limón y culantro, qué rico, lo que se llama pico de gallo, usted se lo pone a una tortillita con frijoles. ¿Por qué usted no lo puede hacer en la casa? Y esa tortilla no la haga frita. Nosotros tenemos aquí una gran producción, hay varias empresas que producen tortillas, y hay unas tortillas que son muy delgaditas. Esas tortillas que son muy delgaditas no tienen ni 30 calorías una tortilla. ¿Qué puede usted hacer si es un comelón de cosas tostadas? Sobre todo las mujeres embarazadas jóvenes, que le encantan los snacks y que están como pegadas de ese consumo de alimentos que en realidad pueden dañar la salud si se comen de manera excesiva. Entonces, con una tijera, ve hasta lo que una tijerita que uno tenga para cocinar, usted coge la tortilla y la parte como en piquitos. Ok. ¿Verdad? Como cuando uno parte el queque en rebanadas, eso lo hace con la tortilla, con una tijerita, ¿verdad? Entonces le quedan piquitos. Esos piquitos los ponen en un hornito, que esos hornitos chiquiticos, que no son caros, no estamos hablando de un horno sofisticadísimo ni nada, ¿no? Esos hornillos chiquiticos, y ahora que viene el Día de la Madre, la que no tiene, lo tiene dañado, que lo cambie, lo que sea, porque son cosas muy baratas y que sirven para el cuidado, muchísimo, para poner unos plátanos maduros, con queso usted los pone ahí en el hornito, no necesita ponerle grasa ni nada, simple y sencillamente se van como asando,
¿verdad? Vea lo que uno sueña de la cocina tradicional costarricense, aquellos maduros asados. Bueno, eso se puede hacer en esos hornitos dando el mismo sabor, y cuando se hornea a baja temperatura hay como una caramelización, como más dulce queda, muy ricos. Pues estas tortillitas también se pueden poner ahí y se tuercen para todo lado, que eso como que llama la atención, donde se va secando. Ahí no es una fritura, porque recordemos cómo se hace una fritura. Cuando usted tiene una tortilla, esta misma tortilla que usted la va a meter en un hornito, que es así viene suavecita, y la pone ahí, se hace tostada. ¿Cómo se hace frita? Que es freír. Ojo con esto para los que no entienden lo que es un proceso de fritura. Vamos a imaginar que ponemos un sartén con aceite y cogemos esta tortillita, que alguien diga, no, usted que está recién salió del embarazo, cómasela ahí tostada en el hornito, yo la hago frita. ¿Qué es freír? Freír es que cuando usted mete la tortilla, si usted se queda viendo, y esto lo puede hacer, usted ve un gran vapor que sale. Es que la tortilla en su masa tenía agua dentro. Cuando usted mete la tortilla, ¿qué pasa con el agua? El aceite sube a más de 100 grados. A 100 grados ya el agua se evapora. Entonces, el agua sale, ¿y qué se mete donde estaba el agua? El aceite. Entonces, por eso queda crujiente. Entonces, entiende esa técnica. Entonces, usted, cuando está haciendo una fritura, tiene que tener la botella de aceite a la par, porque cada vez que fríe, el alimento lo está absorbiendo en un gran porcentaje. Entonces, el aceite se va acabando, y le echa más, y se lo acaba, y usted al final se lo está comiendo. Entonces, podría tener un gran desbalance en la dieta. Entonces, esos piquitos que estamos hablando, hechos en casa, hasta con tortilla ahí, se pueden hacer caseras, ¿verdad? Con unos frijolitos arreglados. Esa técnica de arreglar los frijoles es maravillosa, porque le estamos agregando al frijol. Recuerde que cuando uno pone frijoles con cebolla, chile dulce, ajo y todo, ¿verdad? Pero cuando ya están, usted se asoma y ni los ve, porque con el mismo cocimiento se va desintegrando, la fibra ya no está, o sea, la fibra cambia. Pero ¿cómo volverle vida al frijol después? Entonces se pueden arreglar y se le echa cebolla, chile dulce, ajo, y ya se ve más coloreado. Ahí estamos aumentando la cantidad de antioxidantes, ¿verdad? Y de sustancias protectoras para la salud. Entonces, unos frijoles arreglados con esos piquitos y un chimichurri en una tomadita de café, ¿verdad? Que ese es otro problema cuando se van a conocer los bebés. Todo el mundo viene con un pedazo de pan de algún lado, y el más lleno de crema, y el más embarrado de todo, y más grasoso y calórico. Claro. Entonces llegan todos los amigos a conocer un bebé, y aquella mamá come y come, ¿verdad? ¿Cómo no va a comer si le trajeron un queso de no sé dónde, con un pedacito de pan de no sé qué? Entonces cuesta mucho esas pérdidas de peso. No nos dé pena de poner una fuente de frutas cuando se va a tomar café. Eso pasa mucho en las mujeres cuando tienen los bebés y se van a trabajar y la mamá se los cuida, o una tía o alguien que sea familia, porque cuando viene del trabajo llega a tomar café y a ver al bebé. Entonces la mamá que la está esperando dice, ay, ya viene mi hija de trabajo y no sé qué, empanaditas, natilla, un montón de cosas, pancito que hizo calóricas, y llega esta mujer, come todo eso, después se va para la casa a hacer la cena y también come, y empieza muy calórico. Claro. Entonces no nos dé pena tener en la mesa jocotes, tener frutas picaditas, un montón de cosas ahí que realmente nos van a controlar el apetito. Doctora, tenemos la llamada de Diego desde Carretera. Don Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el excelente programa. Es el doctor Diego Quesada, que siempre está conectado con ustedes. Ay, muchas gracias, doctor. Realmente, doctora, es un placer escucharla a ustedes, esa pasión que transmite a la hora de hablar de los alimentos. Solo quería hacerle una consulta y hacerla al aire, porque tal vez alguien tiene la inquietud. He intentado un par de ocasiones comunicarme con su oficina, porque me encantaría ponerme en control con usted, pero se me ha hecho un poco difícil. No sé si es que tengo el número equivocado, y tal vez ahora al final del programa lo puedan actualizar, y los horarios. Y otra vez más felicitarlos, de verdad que da gusto escuchar el conocimiento hecho arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá que les dé ganas de comer frutas y ensaladas, ¿verdad? Porque en esto de los alimentos,
Yo creo, y a veces se lo digo a la gente, a los chiquillos, cuando están en la consulta y les da risa, le digo, vea, cuando usted tenga una manzana, un chiquillo gordo, panzón, ¿verdad? Esos que dicen, uy, solo me dicen gordo y todo en el colegio. Y usted tiene la manzana ahí, ¿sabe qué sería bueno? Primero le da un beso a la manzana y dice, manzanita, usted va a llegar adentro, arrancarme la grasa. Y es increíble los estudios de consumo de 1 a 2 manzanas por día, cómo previenen los infartos, ¿verdad? Cosas tan sencillas, claro, que ya se han demostrado, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. El número del consultorio, yo lo voy a decir, es el 2430-4104. De 8 a 12 y de 1:30 a 6. La hora de almuerzo, eso es lo que pasa, que la hora de almuerzo es la hora de almuerzo también en la oficina. Entonces ahí se respeta ese espacio, claro, y se come con paciencia, sobre todo porque tiene que haber ensaladita y todo eso, ¿verdad? Y mucha gente, que es el tiempito que tiene, llama a esa hora y entonces es cierto, nadie está contestando, pero bueno, para que usted sepa, 2430-4104. Si no me puede llamar al celular, ese se da al aire, ¿verdad? El 8340-9557. Yo con mucho gusto atiendo, ¿verdad? Hay gente que a veces no puede ir a la consulta y vive allá en el Caribe, en Talamanca, en Guanacaste, lindísimo, porque hay gente que llama de Guanacaste y todavía se oyen las gallinas, y uno le da esa sensación, claro, de los huevos caseros y todo, cosas muy bonitas. Nosotros tenemos que agradecer al alimento, que es el que nos propicia la vida. Así es, ¿verdad? Doctora. Por eso, muy importante para las mujeres embarazadas. Y las que ya nació el bebé, que sepan que los alimentos son fuente de vida. Doctora, tenemos una llamada más, la vamos a recibir antes de la pausa comercial. Doña Gina, ¿cómo está? Desde San Ramón, muy buenos días. Bueno, encantadísima de escucharlas y felicitarlas a ambas. La doctora, qué maravilla poder tener esta oportunidad de irse educando y formando. Mire, yo lo que quería más que todo es una consulta, porque resulta que a mí me encanta hacerme un cóctel que yo llamo de salud. Entonces me voy a la parte abajo donde tengo lo que es la parte de legumbres y comienzo a rebuscar y me hago como una especie de batido de todo lo que me encuentre. Por ejemplo, en este momento estoy consumiendo espinaca, brócoli, pepino, chile dulce, tengo un pedacillo ahí de sábila afuera, entonces corto un pedazo, le pongo piña, naranja, jugo de naranja, y además hiervo las cáscaras de piña y le pongo también un poquito de juguito de ese para mezclar y licuar. Y me lo tomo feliz. También le puse zanahoria y lo que me encuentre, todo se lo meto todo junto. Entonces yo pienso, ¿será correcto? ¿Sabe qué? Le pongo canela siempre y un poquito de miel de abeja para endulzar. Es una melcocha que me encanta, yo saboreo. Pero ¿estará correcto? Muchísimas gracias, doña Gina. Miguel, vamos a hacer pausa comercial. Doctora, le respondemos a nuestra querida oyente Gina después de la pausa comercial y también otra consulta que tenemos en el perfil de Facebook. Ya volvemos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. Tenemos 2 consultas, doctora. Ya estamos con los últimos minutos, pero queremos aprovechar todo su conocimiento. Doña Gina nos decía que ella se hace el cóctel de salud. ¿Qué le puede comentar a doña Gina? Excelente. Sí, lo que me llama la atención de Gina es el cariño con que habla de los alimentos y todos los inventos que hace. Y aquí es donde uno se pone a comparar, vea Gina, uno se pone a comparar cuántas veces viene una persona con sed y pasa alguien y dice, vamos, tengo que llegar a cenar, qué pereza ponerle a la licuadora y lavarla y todo eso. Se compran una gaseosa, ¿verdad? A veces las compran al por mayor y eso es lo que se pone como fresco, supuestamente saludable. En realidad eso no es saludable, podemos vivir sin gaseosas. A imaginarse a Gina que abre la refri y saca pedacitos de un montón de cosas y hacen un cóctel ahí. Esos cócteles son totalmente saludables, pero hay una cosa importante, Gina.
que esa es la otra parte del balance del día. Si usted se pone a pensar que el día tiene 24 horas, hay una gran parte que estamos durmiendo, hay otra parte que estamos trabajando, hay unas partecitas chiquititas que podríamos decir media hora de almuerzo, media hora de cena, y los otros pedacitos no suman 2 horas y media o 3 en el área del acto de comer, ¿verdad? Resulta que el batido es únicamente un alimento para ese tiempo de comida. Ahí no vamos a decir que ya con eso me voy a quedar tranquila. Tal vez no sea su caso, pero algunas personas dicen, yo vivo tan en carrera que yo hago y me lo voy tomando en el carro y ya con esto paro de contar, ni tengo que pensar en fruta, ni almuerzo, si hay ensalada o no. Es igual, tampoco tenemos bodegas para almacenar. Posiblemente usted utiliza todo lo que necesita, hace algo increíblemente natural. Si nosotros le calculáramos el valor en vitaminas a ese batido, es increíblemente nutricional. Mencionó algunos alimentos que son claves. Sí. Por ejemplo, mencionó la zanahoria, la miel, la naranja, las cáscaras de piña que están cocinadas. Claro. Lo que le está sacando ahí. Hay otro, la sábila. hay uno aquí que es un anticancerígeno, que todas las mujeres con este cáncer de mama que hay en este país, ¿verdad? Cáncer de próstata también, que ha aumentado muchísimo en hombres, el brócoli, la capacidad antioxidante de las crucíferas vegetales es algo maravilloso. O sea, esta señora se está cuidando en salud, que ese es el principio de la nutrición. No esperar a estar enfermo para ir a correr a buscar el brócoli, sacar el chile dulce y ver la receta y todo el mundo buscando a doña Gina para ver qué era lo que ella hacía y que decían que era muy bueno. A esperar a estar enfermo. Hay que prevenir. Esperar a que le digan hígado graso grado 3 o 4, entonces ahora sí que hago, colesterol llegando a 300, ay, ¿qué era aquel programa que decían que no sé qué? No, la alimentación tiene que ser preventiva. Ya sabemos que los medicamentos son muy buenos y que toda esta cuestión está al servicio del cuerpo, no nosotros al servicio del medicamento. Es que la alimentación hay que comer. No es lo mismo una persona que se espera a llegar a viejo para empezar a comer bien, porque resulta que es hipertenso, a la persona que como hábito saludable los niños comen bien. Cuando usted ve una mamá y un papá que comen la ensalada, pero los hijos no, entonces ¿dónde está el mensaje? Claro. Vamos a enfermar el hijo. ¿Cómo es posible que un papá sí se come una ensalada y un niño se come unas papas fritas con un pedazo de pollo? La alimentación que están dando, y esto es una llamada de atención, cuando usted llega a un restaurante y dice el menú de niños son como las bocas de cantina. ¿Qué es una boca de cantina? ¿Cómo usted va a esperar una ensaladita verde en una cantina a esas horas? ¿Y quién la lava? Eso no es así. Ahí en una cantina lo que se da es una alimentación altísima en grasa para que proteja la pared gástrica, el otro no se sienta así como realmente humo, y se pueda tomar sus tragos y no diga es que cuando yo voy a esa cantina me da gastritis. No, venga y le doy una por ejemplo, las patas de cerdo llenas de grasita con unos frijolitos o cubaces, entonces la gente se toma eso, y queda todo lleno de grasa internamente, entonces cuando llega el alcohol no hay una respuesta tan grosera para la pared. Y eso estamos haciendo con los niños. ¿Qué diferencia hay comerse unas papas fritas con un pedazo de pollo frito en una cantina o en un restaurante famosísimo, pero es una alimentación dirigida para niños? Porque los chiquitos ya de por sí no van a comer vegetales. Entonces, ojalá un chiquito que está en crecimiento, que se resfría, que necesita tener unos pulmones saludables, y los papás bien pochotones comiendo los vegetales y no enseñando a los niños. Es responsabilidad de los papás enseñar a los niños a comer. Y hoy que estamos hablando de ese bebé recién nacido, hay una responsabilidad en enseñarle a comer, y tiene que aprender a comer lo que se produce en el país. Claro. O sea, no vamos a decir, usted va a tener, cuando vaya a España va a aprender a comer berenjena, o cuando vaya no sé a dónde, va a Japón, va a comer ramitas de las que hay allá, hongos. No, nosotros tenemos aquí alimentos que sirven para la salud. Y altamente nutritivos. Y vea el problema de los niños chiquiticos.
Una mamá tiene un chiquito de 3, 4 años y no se le ocurre pensar que es hipertenso simple y sencillamente porque pasa comiendo demasiada sal y grasa saturada. Y todos comen el pescado a la plancha y el chiquito tiene que ser empanizado y frito porque solo así le gusta, porque la grasa ahí produce un sobreestímulo para comer. Es que no puede ser así. Vea con la leche, ¿qué está pasando con los lácteos? Cuando ya hay estudios científicos que muestran que 2 vasos de leche al día o 3 ayudan a las personas a perder peso por la saciedad que producen. Entonces se le puede decir a alguien, bueno, el quesito redúzcalo y tómese su leche. En una mujer que está dando de mamar, una leche descremada, una leche de 2%, que nosotros en este país tenemos una industria láctea maravillosa, pero es una cosa de tecnología de punta, Sí. con fibras, un montón de cosas maravillosas para el cuidado del corazón. Pues una mujer puede tomarse, al igual que los hijos, la leche y empieza a perder el peso, ¿verdad? O sea, todos estos mensajes van dirigidos a comer más alimentos protectores de la salud. Doctora, tenemos una consulta que nos está haciendo Rafa Montt y nos dice, buenos días, la consulta no es del tema, pero necesito saber qué alimentos puedo comer y cuáles no. Tengo el ácido úrico alto en 8 miligramos y ya me dio gota, nos dice este querido oyente. Entonces quiere saber recomendaciones. Sí, el ácido úrico alto es y la gota, que ya él está diagnosticado con gota, esto lo hace el médico, el diagnóstico, produce un dolor horrible, ¿verdad? Generalmente en los dedos del pie, en el dedo gordo. Cuando usted ve a alguien caminando y dice, no me toquen, no me puedo mover nada, qué dolor más terrible, ¿verdad? Los cristalitos de ácido úrico tienden a ocasionar ese dolor y es un problema de salud serio. Incluso yo tenía un amigo que estaba en la Asociación de Amigos de Gotas, porque hay muchos que les cuesta controlar esta enfermedad, sobre todo cuando toman mucho licor, porque el licor lleva la asociación con la carne y con las grasas saturadas, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema serio. Pero bueno, vamos a suponer que a usted le diagnosticaron la gota y dice, ahora sí, tiene que reducir las carnes, porque el ácido úrico es un subproducto del metabolismo de las proteínas. Entonces hay que reducir las carnes. Y no es cierto que el tomate da ácido úrico. Usted ve a alguien comiéndose una ensalada, quita el tomate y se come la carne y el ácido úrico va para arriba. El ácido úrico en realidad es lo más fácil de controlar porque se reduce la proteína y se hace el balance de toda la dieta. ¿Y cómo se sabe que se está mejorando? Por los exámenes bioquímicos que se realizan. Y en esto de la enfermedad de la gota, hay que tener claro el diagnóstico, ¿verdad? Porque algunas veces, aún modificando la dieta, no necesariamente se dan esos resultados, pero ahí es donde se individualiza la consulta y entonces se hace un monitoreo y se puede hacer hasta interconsulta con el médico para garantizar que realmente el ácido úrico se baja y se puede lograr. Se puede lograr. Yo le deseo mucha suerte y que coma balanceado y que se recupere pronto, ¿verdad? Porque ya algunas veces a niveles de 8 da una sensación muy desagradable, incapacita a la persona, pero sí se puede curar. Y hay que cuidar el riñón, ¿verdad? Porque el no cuidarse trae consecuencias serias. Algunas personas andan con 9 y siguen trabajando y ni cuenta se han dado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque hay otros órganos que se pueden alterar y generalmente cuando se hace una dieta para ácido úrico, la dieta se vuelve muy saludable y muy rica. Perfecto, doctora, son las 10 de la mañana con 6 minutos, nos pasamos un poquito del tiempo, qué montón, pero ahorita. es que nos pasa con todos los expertos que estamos hablando temas tan interesantes y nos dicen, ¿cómo que el tiempo se pasó tan rápido? Muchísimas gracias, doctora, por todos los consejos. Bueno, con mucho gusto, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, las palabras de la doctora Ligia Chávez, quien nos dio diversas recomendaciones nutricionales. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con más de su revista de Mañana con Monumental. Contribuya con su calidad de vida comiendo saludable y balanceado. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.
Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. Hoy les traemos un nuevo reportaje sobre los efectos que puede acarrear el calentamiento global para la salud del ser humano y específicamente el caso de Costa Rica. Preste atención. ¿Sabía usted que el cambio climático puede generar graves consecuencias en la salud de los ciudadanos en todo el planeta? La Organización Mundial de la Salud establece que la variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales como olas de calor, inundaciones y sequías. Hasta hace algunos años, Costa Rica tenía dos estaciones bien definidas, la estación seca y la estación lluviosa. Sin embargo, durante los últimos años, los costarricenses han sido testigos de altas temperaturas, grandes sequías por periodos muy prolongados y fuertes lluvias en cortos lapsos de tiempo. Pero ¿cómo afecta el cambio climático la salud de los costarricenses? El estudio Efectos del clima, su variabilidad y cambio climático sobre la salud humana en Costa Rica, que realizó el Instituto Meteorológico Nacional y el Ministerio de Salud en el 2008, establece que los padecimientos más sensibles al cambio climático son las enfermedades de transmisión vectorial como el dengue y la malaria, las enfermedades cardiorrespiratorias como el asma, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades gastrointestinales como las diarreas y las enfermedades parasitarias como angiostrongilosis abdominal. María Ethel Trejos, directora de Vigilancia del Ministerio de Salud, comenta que el aumento de temperatura influye en la propagación del dengue y por ende se dan más casos. Que hay una relación con el aumento de temperatura que se ha dado por el cambio climático, el hecho de que el zancudo transmisor de la Aedes aegypti vaya abarcando áreas que anteriormente no eran, por ser de mayor altura y más frías, no eran, digamos, sus áreas habituales. Eso hace que la extensión que cubre el Aedes aegypti se aumente. De acuerdo al corte que realizó el Ministerio de Salud, en la semana 29 se contabilizaron 19.664 contagios de dengue. Trejos agregó que este año el presupuesto de la cartera se triplicó por la compra de insecticidas y equipos de protección para fumigar. También comentó que actualmente se destinan 200 millones de colones en el plan de comunicación para educar a la población. Con respecto a las enfermedades respiratorias, los grupos más sensibles son las personas mayores de 65 años y los niños menores de 9 años, quienes pueden padecer de asma o bronquitis crónica. El estudio estima que para los próximos años, las enfermedades respiratorias como el asma y las alergias aumentarán debido a la concentración de partículas contaminantes en el clima. Además, estima que la elevada humedad ambiental y las altas temperaturas podrían afectar las poblaciones del Caribe y del Pacífico Central. Nuestro país es uno de los países que tiene una de las incidencias más altas de asma. Alrededor del 30% de nuestra población es asmática y entonces lógicamente los cambios producidos por el cambio climático repercuten grandemente en nuestra población. Las diarreas también afectan con mayor frecuencia a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 65 años. El estudio establece que el cambio climático favorece las diarreas, ya que los periodos de sequías e inundaciones alteran el ambiente y el desarrollo de bacterias y virus. El cambio climático favorece la contaminación de las fuentes de agua y propicia la descomposición de alimentos perecederos durante eventos climatológicos extremos, cuya ingestión pueden causar severos problemas gastrointestinales. Ante este panorama, Trejos manifestó que el aumento de temperatura implica modificaciones en el abastecimiento de agua en diferentes zonas del país. Zona de Guanacaste, el Pacífico Norte, Pacífico Central, son zonas muy propensas a las sequías con un aumento de temperatura, sí, esas zonas se verían altamente afectadas. Por otro lado, puede haber zonas donde más bien haya problemas por los eventos extremos. Entonces, esa combinación de situaciones puede impactar negativamente en enfermedades como las diarreas. Así las cosas, ¿qué medidas está implementando el país para enfrentar el cambio climático? La directora de Vigilancia del Ministerio de Salud dijo que
se trabaja en un proyecto en conjunto con la CEPAL y el Instituto Meteorológico Nacional. La idea con este tipo de proyectos es tratar de buscar algún tipo de modelo predictivo que nos permita alertar a tiempo, digamos, sobre cambios que están ocurriendo a nivel climático. Le informó Laura Ávila, bajo la dirección de Randall Rivera Vargas, Control Master José Pablo Díaz Sandí. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. En este momento hacemos la transición hacia el segmento ¿Usted qué haría? Hoy vamos a conversar sobre la fertilización in vitro. ¿Debe el Estado responsabilizarse de las técnicas de fertilización in vitro? Bueno, presten atención. ¿Usted qué haría? 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 Señoras y señores, damos inicio al juicio en el cual se debate sobre la fertilización in vitro y la responsabilidad del Estado. Tiene la palabra la parte demandante. Buenas tardes, su señoría. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa en su artículo lo siguiente: el Estado debe adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la fertilización in vitro y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente. Es decir, que el Estado está en la obligación de brindar los recursos necesarios a las parejas para que tengan el derecho de procrear. Muchas gracias. A continuación escucharemos la posición de quienes se oponen a que el Estado ejecute el procedimiento. Buenas tardes. Aquí principalmente lo que hay que valorar es la situación que afecta al sistema social en la actualidad. Tenemos una larga lista de espera en diversos centros hospitalarios. Las enfermedades no transmisibles como el cáncer, enfermedad cerebrovascular, la diabetes e hipertensión son las que cobran la mayor cantidad de vidas en el país. En este caso, ¿cómo se va a ocupar el Estado de los procedimientos de fertilización si se está muriendo gente por falta de recursos? Retomamos el debate. Esta Corte ha decidido. ¿Usted qué haría? Si usted tiene que tomar la decisión, ¿debería el Estado hacerse cargo de los procedimientos para aplicar la fertilización in vitro? ¿Cuál sería su veredicto? Edición José Pablo Díaz Sandí. Dirección General Randall Rivera Vargas. Producción Isel Martínez Alfaro para De Mañana con Monumental. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. La recreación anterior introduce el tema que queremos abarcar durante la segunda hora del programa y es la fertilización in vitro. Desde ya habilitamos nuestra línea telefónica 905-222-0000 y el perfil de Facebook de Mañana con Monumental para que usted opine. ¿Debe la Caja Costarricense de Seguro Social responsabilizarse de las técnicas de fertilización in vitro? Queremos aclarar que este programa no pretende dar una posición al respecto, ya que las instancias correspondientes actualmente están estudiando el caso. Pero lo que sí queremos es mostrarle a las personas el contexto que hay en torno a la fertilización in vitro como manera de informar. Y está con nosotros ya don Jesús Rosales del Centro Iberoamericano de Estudios para la Familia. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy amable por la invitación. Siempre es un placer estar. Ajá, don Jesús, déjeme nada más para ayudarle aquí. Ok, ahí estamos, nuevamente el saludo, sí. Jesús. Bueno, no, un privilegio estar en el programa, siempre es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Don Jesús, para comenzar, y antes de empezar a analizar, porque aquí tengo varios datos importantes del contexto actual de lo que es la fertilización o fecundación in vitro en el país, para comenzar, ¿por qué es tan polémico el asunto de la fertilización in vitro? Sabemos que la sociedad está muy dividida en dos grupos, los que dicen que no están de acuerdo y los defensores, ¿verdad? Esos padres que también quieren llegar
o esas parejas que quieren concretar el sueño de ser padres? ¿Por qué es tan polémico? Bueno, la base de la discusión está claramente esas dos posiciones que no son de ahora, son desde hace muchos años. Justamente cuando se planteó el tema si en Costa Rica se debería o no aplicar la técnica de fertilización in vitro, recordamos que en ese contexto las instancias jurídicas nacionales, como la misma Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional en ese momento, y el mismo Estado señaló de que había en esa posibilidad de la fertilización in vitro un aspecto que reñía con un precepto constitucional, cuál es la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Entonces, desde ese punto de vista, desde el origen de esa posibilidad de aplicar o no la técnica de la fertilización in vitro, pues entonces se dividieron los que estaban a favor de la técnica como una opción para que las familias que no podían tener hijos por medio de la fertilización lo pudieran hacer, y por otro lado los que consideraban que no era posible aplicar la técnica porque la técnica misma supone la posibilidad de que hayan la generación, o supone no, de hecho se deben de generar una serie de embriones para poder escoger, seleccionar aquellos que son viables y desechar o descartar los otros. Entonces, desde esa perspectiva, pues había un conflicto con el precepto constitucional de defender la vida desde el momento de la concepción, porque se estaban descartando embriones. Eso, recordemos que el debate superó las instancias nacionales, llegó a la Asamblea Legislativa, también en la Asamblea Legislativa no prosperó, y entonces los demandantes, los que querían la fertilización in vitro, fueron primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión hizo un dictamen y después el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en una resolución le señaló al país que debía de aplicar la fertilización in vitro, y eso es lo que hoy está en debate. Bueno, la aplicación de esa disposición que ha dictado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual debe ser reglamentada también vía ley por la Asamblea Legislativa, y se encuentra nuevamente en discusión pues esa posibilidad dentro de nuestro Parlamento. Ahora, el debate en estos momentos es, bueno, si hay una resolución, si el país o el Estado costarricense asume que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace que la fertilización in vitro deba aplicarse, pues se va a tomar como válida. Entonces las instancias estatales están o no están preparadas para esa aplicación, y eso es lo que nos tiene hoy en día en el debate nacional. Precisamente, don Jesús, tengo aquí una nota que hicieron nuestros compañeros de Noticias Monumental. Precisamente la voy a compartir un poco para contextualizar también y complementar lo que usted nos está diciendo. La ministra de Salud dijo que no estamos autorizados para aplicar fecundación in vitro. ¿Y por qué? Bueno, la falta de un marco regulatorio impide que en Costa Rica se pueda aplicar la técnica de fecundación in vitro, según dijo hace algunos días la ministra de Salud, Daisy Corrales, y es por eso que el país no está autorizado para implementarla. Corrales explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue clara en que tiene que existir un marco regulatorio para que pueda existir la fecundación in vitro, y su cartera ha estado trabajando en el tema. Pero, ¿qué pasaría en un centro de salud? O más bien, ¿qué pasaría si en un centro de salud decide usar la técnica el día de hoy? Bueno, Corrales dijo que deben valorar emitir una orden de salud o ir al Ministerio Público. La ministra dijo que hasta la fecha no tienen denuncias ni han detectado algún establecimiento de que esté aplicando la fertilización in vitro. Y en otros temas de salud, vamos a ver,
dice que Corrales dijo que el país está bajo una alerta internacional emitida por la Organización Panamericana de la Salud debido a un incremento en los casos. La alerta busca que las personas y las autoridades este es otro tema, disculpen aquí la confusión que se me hizo con el texto, pero bueno, la ministra dijo que hasta la fecha no tienen denuncias ni han detectado algún establecimiento que esté aplicando la fertilización in vitro como tal. Sí, en la nota se señala muy claramente la posición del Ministerio de Salud en el sentido de que las entidades públicas de salud no pueden en este momento, no están autorizadas a poderlo aplicar sin ese marco regulatorio. Ese marco regulatorio es justamente el que debe de ser aprobado por la Asamblea Legislativa mediante un reglamento que haga que la fertilización in vitro sea regulada. Pero volvemos al mismo punto, en el debate legislativo, nuevamente, para poderlo reglamentar, están distintas posiciones que se expresan, algunas que señalan de que perfectamente podría eventualmente aplicarse la fertilización in vitro siempre y cuando no haya una manipulación de los embriones que se creen, ¿verdad?, para este procedimiento, y siempre y cuando tampoco se congelen o siempre y cuando tampoco se descarten o se desechen embriones humanos. Entonces, esto ha hecho que la otra posición, que está a favor de la fertilización in vitro bajo todos los preceptos, digamos, señalen de que de esa manera no sería viable la aplicación de la fertilización in vitro, porque la misma técnica supone el que pueda, el que deba de generarse cierta cantidad de embriones para poder escoger aquel embrión o aquellos embriones que puedan ser viables. Uh-huh. Don Jesús, parte de la pregunta que hemos lanzado el día de hoy es que si la Caja Costarricense del Seguro Social debería gastar recursos. Sabemos que hay una orden internacional que se tiene que acatar en el país, sin embargo están en el proceso de ejecutar este marco regulatorio que permita aplicar la fecundación in vitro en el país, pero también nos surge la duda de que si el sistema de seguro social de nuestro país, con todos los gastos que tiene, estará preparado para esta resolución que tendrá que acatar en los próximos meses, o no sabemos cuánto se va a llevar. Y bueno, ya tenemos aquí las primeras reacciones. Freddy Bolaños nos dice que este es un tema de nunca acabar, polémico, genera polémica porque tiene sus pros y sus contras, es un estira y encoge, es mejor dejarlo quedito, el tiempo dará la razón a los que estén a favor o a los que estén en contra. También Sergio Durán dice no, sencillamente porque esto no es natural, la condición de no tener hijos no es una enfermedad. Ahora bien, si el Estado lo permite, debe responsabilizarse de lo que en estas familias y criaturas pase después. Mauricio Castillo nos dice, mi punto es no, respeto a los demás. Abner Badilla dice que responsabilizarse si como Estado tiene que tener control de lo que maneja. Si el Estado no es responsable, ¿quién lo será? ¿Una clínica privada o un consorcio de salud privado? No creo, la salud es un deber del Estado, brindarla, supervisarla y responsabilizarse de los buenos y malos procedimientos que sus empleados realicen. Por su parte, Ana Ramírez nos dice, pues si da cosas como espacios a las madres estudiantes para amamantar a sus hijos, tal parece que el Estado es el proveedor de todo en este país. Bueno, aquí nos están trayendo a colación varios temas que han pasado en estos días, y también Silly Castro nos dice, tal vez no tanto así, sino que permitir que clínicas privadas lo hagan siempre y cuando los precios por el proceso no sean excesivos, o sea que regulen lo que cobran. Siendo realistas, la caja no tiene ni el equipo ni el personal para eso. Bueno, son bastante diversas las opiniones, don Jesús, en este caso. Vamos a realizar una pausa comercial, don Jesús, son las 10 de la mañana con 30 minutos y en minutos volvemos con más de su revista de Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Mañana con Monumental.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando con el señor Jesús Rosales de CIBEFAN. Si debe el Estado responsabilizarse de las técnicas de fertilización in vitro. Y bueno, don Jesús, les queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden llamar a la línea telefónica 905-222-0000 y también participar sobre este debate, o más bien sobre este diálogo que estamos teniendo sobre la fertilización in vitro en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Don Jesús, leímos antes de la pausa comercial varios comentarios y nos decían, nos sacaban el tema a colación de la discriminación, ¿verdad? Que si sabemos que el Estado, por un lado, necesita el marco regulatorio para poder realizar la fertilización in vitro, pero por otro lado dicen que si en el caso de que no se aprobara y dieran la autorización para que los centros privados realicen el procedimiento, bueno, pues ahí estaríamos ante un tema de discriminación. Bueno, es que ahí hay varios temas que es importante comentar, ¿verdad? En primer lugar, los que hablan de que debería de autorizarse entonces a las entidades de salud privadas, ¿verdad? A las clínicas y a hospitales privados para que lo pudieran hacer, si el tema es un asunto de recursos, eso es un asunto de tecnología, etcétera. Habría el problema que también sería digamos, una limitante constitucional, el hecho de que las personas que no puedan accesar al sistema privado por falta de recursos argumentarían entonces que hay una discriminación hacia ellos porque el Estado no les está proveniendo esa posibilidad. Entonces ese es un tema que obviamente tiene su lógica. Y entonces alguien diría, bueno, entonces por eso es que es importante que el Estado lo asuma, pero entonces nos vamos nuevamente a las prioridades del Estado. Es la fertilización in vitro en el sistema actual de salud, en las condiciones económicas que todos conocemos que tiene nuestro sistema de seguridad social. Es la fertilización in vitro una prioridad con los graves problemas que existen también para la atención de otras enfermedades como el cáncer, etcétera. Sería la fertilización in vitro una propiedad donde el Estado debe de generar o dirigir sus recursos, ¿verdad? Para poder satisfacer las necesidades o los requerimientos de esas personas o familias que quieren practicarse la fertilización in vitro. Bueno, el Estado tiene una responsabilidad también de dirigir sus fondos de acuerdo a las prioridades de salud pública que tiene el país. Y el otro tema que yo considero que es muy importante entonces tomar en cuenta en este momento es que pareciera que en la opinión pública se ve a la fertilización in vitro como la única opción que existe ante el problema de infertilidad en las personas, y eso no es así. Existen otras técnicas que se implementan. La naprotecnología, por ejemplo, es una técnica que se está implementando, está incipiente, pero se está implementando con bastante éxito, ¿verdad? En esto el doctor Alejandro Leal de la Universidad de Costa Rica y otros ligados a este tema han venido trabajándolo desde hace algún tiempo con bastante efectividad. Pero además es que la fertilización in vitro no resuelve el problema de infertilidad. En el fondo no es un procedimiento que combate, que identifique y que de manera articulada y de manera interdisciplinaria aborde el tema de la infertilidad. Lo que hace es procurar embarazos, ¿verdad? O procurar el hecho de que una persona pueda por medio de la elaboración de embriones pueda tener un hijo, pero no resuelve en el fondo el problema de infertilidad, mientras que el sistema actual de seguridad social de nuestro país sí está haciendo cosas, sí hace estudios tal vez insuficientes por falta precisamente de recursos, etcétera, pero sí hace tratamientos para poder identificar las razones por las cuales las personas resultan ser infértiles. Y entonces la fertilización in vitro no es la única alternativa,
y la fertilización in vitro no es digamos, un procedimiento que resuelve el tema de infertilidad. Don Jesús, y precisamente usted nos comenta esto de la naprotecnología, y bueno, queremos compartirles con ustedes. Hace algunos meses el doctor Alejandro Leal nos concedió una entrevista precisamente aquí en De Mañana con Monumental, y bueno, queremos presentarles a ustedes en qué consiste la naprotecnología, porque sabemos que la fecundación in vitro todavía está en proceso en el país, pero también queremos presentarles a ustedes, es nuestro deber informativo, otras opciones que hay más allá que pueden estudiar y tal vez hasta solucionar el problema de infertilidad en las parejas. Entonces, Miguel, tal vez ahí si ponemos el audio para que nuestros oyentes escuchen en qué consiste esta técnica o más bien sistema de abordaje que se llama naprotecnología. Presten atención. Entonces, digamos, para decirle algunos datos interesantes, con solo el hecho de saber, por ejemplo, cuál es el día en que la mujer es fértil, sin necesidad de utilizar nada, ningún medicamento ni nada, parejas que han tenido infertilidad, en el siguiente año, con solo el hecho de saber cuáles son los días en que ella es fértil, observando su moco cervical, logran quedar embarazadas. Sí, más o menos en un 25% logran ya un embarazo. Bueno, imagínense que es un porcentaje importantísimo, tomando en cuenta que esas parejas probablemente llevan años. Correcto. Y eso solamente por observación del moco cervical. Solamente sabiendo, por ejemplo, cuál es el día en que ella está fértil, y por ejemplo, si él tiene una cuenta baja de espermatozoides, entonces, por ejemplo, esperan ese día. De acuerdo. Claro. Entonces, pero ese es un porcentaje. No es que la napro es solo eso. Aquí hay un proceso que va en etapas y va en escalonado. Primero se enseña el Creighton, las parejas lo aprenden y empiezan a graficar, etcétera, y empiezan a utilizar, por ejemplo, las que padecen infertilidad, los días en que se tiene mayor posibilidad de que ella quede embarazada. Y si esto todavía no logra un embarazo al corto plazo, entonces empiezan a hacer una serie de pruebas simultáneamente, que incluyen 15 pruebas hormonales, que incluye lo que es la observación laparoscópica, o sea, una observación ya interna de lo que en el útero, en las trompas, ¿verdad? Se hace una observación, hay diferentes pruebas que se van aplicando, de modo que el objetivo es de 4 a 5 meses poderle dar a la pareja ya un diagnóstico de qué es lo que le pasa. Son las 10 de la mañana con 42 minutos y era el médico genetista Alejandro Leal en una entrevista que nos concedió el año pasado, quien hablaba sobre las técnicas de fertilidad más allá de la fertilización in vitro, específicamente sobre la técnica. Esta técnica ha sido exitosa en el 80% de las parejas con infertilidad. Bueno, aquí queremos mostrar también que hay otros procedimientos que pueden ayudar a esas parejas que tanto anhelan tener hijos. Pero, don Jesús, precisamente pues para comentar, sabemos que detrás de todo este contexto social, político que se están llevando, hay muchas parejas que anhelan con ser padres y madres de familia. ¿Qué tanto desgaste puede haber en el proceso? Sí, o sea, yo creo que ahí también está un tema de bastante importancia, bastante relevancia al que tenemos que referirnos. Por supuesto que las parejas que desean tener hijos y anhelan tener hijos y se encuentran con un problema de infertilidad, pues tienen todo el derecho de buscar las distintas opciones para poder tener hijos. Pero aquí es donde yo creo que hay una gran responsabilidad de parte del Estado y hay una gran responsabilidad de todos nosotros como sociedad, poderles decir cuáles son las opciones que tienen y no presentarle como de primera mano, como primera opción, la fertilización in vitro, ¿verdad? Porque en primer lugar, como lo decíamos anteriormente, no es la opción, no es una opción que resuelve, ni explica ni resuelve el problema de la infertilidad. En segundo lugar, es una técnica que, como sabemos, es polémica porque hay posturas confrontadas alrededor de si la técnica en sí misma provoca el que hayan muchos embriones que después pueden ser manipulados o pueden ser descartados para poder
que uno sea viable. Y eso las parejas también tienen que saberlo. Claro. Y en tercer lugar, el hecho de decirles, bueno, existen otras opciones que sí pueden descubrir el origen de la infertilidad y atacar el origen de la infertilidad para que las personas puedan ser fértiles, ¿verdad? Y existen también otros procedimientos específicos, como el que acabamos de escuchar por parte del doctor Alejandro Leal, ¿verdad? La naprotecnología, que ya han demostrado efectividad y que no significan, ¿verdad?, esa posibilidad anticonstitucional, por decirlo de esa manera, de descartar embriones, ni significa la posibilidad de hacer en laboratorio, ¿verdad?, es toda esta manipulación de embriones humanos. Entonces, las familias, por supuesto, que tienen el derecho a tener información y al poder conocer todas las opciones que tienen, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí el Estado tiene una gran responsabilidad de poder presentarles este abanico de posibilidades a las personas. Ahora, con respecto a la fertilización in vitro en sí misma, como lo hemos dicho también anteriormente, tiene que estar un marco regulatorio para poderse aplicar, ¿verdad? Y ese marco regulatorio es el que tiene que velar porque no haya manipulación, porque no haya la posibilidad de crear a la vez embriones, ¿verdad? O muchos embriones que después van a ser descartados o vayan a ser congelados. Don Jesús, vamos a hacer una pausa porque tenemos una llamada. Doña Mina desde Coronado. Muy buenos días, ¿cómo está doña Mina? Muy buenos días, ¿bien y usted? Muy bien, por dicha. Bien, a mí me gusta mucho escuchar este programa y los comentarios que hacen. Y en concreto es un tema que tiene mucha polémica. Entonces yo pienso que sí debería responsabilizarse el Estado en no aprobar la fecundación in vitro. Y como dice don Alejandro Leal, que estoy de acuerdo con él, hay métodos naturales que han logrado la procreación de los hijos después de muchos años de no poder tener hijos. Y luego pienso que es muy peligroso, como decía don Jesús Rosales, que al congelar embriones nazcan con problemas, y eso ya no es digamos de ley natural. O sea, uno acepta cuando un hijo viene con un problema natural, pero cuando en este caso se pone y se expone a un ser humano desde la concepción, como lo dice la ley de la Constitución política, y ya en ese caso ya atenta sobre la vida de los padres, y no solo después ellos se arrepienten al ver a un hijo en otro estado. Perfecto, doña Mina, muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Vamos a realizar una pausa comercial y al volver, don Jesús, vamos a estar leyendo también las opiniones que se están generando aquí en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. Don Jesús, tenemos varios comentarios, vamos a leerlos antes de terminar el programa. Alejandro Johnson dice: el país debe acatar lo resuelto por la Corte de Derechos Humanos. La Caja hace procedimientos mucho más caros que fertilización in vitro. Además, para llegar a esto deben pasar por muchos exámenes y pasos previos, como demostrar que se ocupa ir a este procedimiento para tener hijos. He visto cientos de rifas, pone entre comillas, para buscar fondos para cirugías que en Costa Rica no las hace la Caja y no pasa nada. Así que deberían aceptarla y dejarla como privada por el momento y acatar la orden internacional, que ya se pasó de tiempo para acatarla. Jorge Marín Vargas nos dice: clínicas privadas lo pueden hacer siguiendo un reglamento fijado por el Estado. Va un poco enlazado con el comentario que hace Alejandro Johnson. César Andrés Frey Cordero dice: mi opinión al respecto es de no estar a favor. ¿Por qué? Porque es una violación al derecho a la vida del embrión. Es decir, el ser humano más indefenso que hay. Mi posición es meramente religiosa. No voy a negar que soy cristiano y que mi fe influye en posición del respeto a la vida. Pero el caso concreto de que si ya hay un embrión en el momento mismo de la concepción, cuenta como un ser humano. No lo fundamento ahí, puesto que la misma Biblia no habla del momento mismo de la concepción. Entonces, ¿en qué me baso para considerar
a un embrión en un ser humano? Bueno, como ya es sabido, el esperma es una célula más de padre por su composición genética, lo mismo el óvulo para la madre, pero cuando se da la concepción ya no es el ADN del padre o de la madre, sino una composición nueva que ya representa un ser humano nuevo. Ya ahí está toda la información de la nueva persona, su color de pelo, ojos, incluso algunos aspectos conductuales que tendrá también el sexo, como cromosomas XX para mujer y XY para el hombre. Esta es la opinión de César Andrés. Kimberly Corrales Mora nos dice: con un control bien estricto y no haciéndolo a lo loco, tener un lugar específico en el cual las parejas puedan recibir dicho tratamiento. Y también Enrique García nos dice que lo que debe tener la caja en consideración es el gasto de tal procedimiento. Bueno, don Jesús, ya se nos van acabando los minutos de Usted Qué Haría, y tuvimos posiciones muy diversas, las cuales agradecemos mucho porque enriquecen nuestro programa. ¿Alguna conclusión ya para finalizar el tema? Sí, yo sigo, digamos, con la tesis inicial de que efectivamente es un procedimiento polémico, ¿verdad? Lo vemos también en las opiniones de los participantes. Efectivamente hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las primeras opiniones de este último segmento que se expresaron, el Estado ha dicho que ellos como Estado van a acatar la resolución, ¿verdad?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto supone una regulación, por lo tanto es en la Asamblea Legislativa donde se debe de aprobar ese marco regulatorio para poderse aplicar. Y aquí nuevamente está en debate, ¿verdad?, sobre si qué tan abierto o qué tan restrictivo se hace ese marco regulatorio, y ahí es donde, digamos, no se han puesto de acuerdo aún. Yo sigo pensando en que las parejas deben tener acceso a toda la información, y no solo las parejas que están enfrentando situaciones de infertilidad, sino la sociedad tiene derecho a saber y a conocer en qué consiste la técnica de la fertilización in vitro, si efectivamente existe en su procedimiento aspectos que riñen con la disposición también constitucional en nuestro país, de que la vida comienza desde el momento de la concepción, y por lo tanto la manipulación de embriones y el descarte de embriones que supone la técnica pues sería anticonstitucional, ¿verdad?, como ya se ha dicho por parte de connotados juristas también. O sea, toda esta información es importante para que las personas tomen su propio criterio, ¿verdad?, pero el Estado como tal necesita regularla para el bien, digamos, para el bien común de la sociedad. Y no solo quedarse con la fertilización in vitro, sino también presentarle las otras opciones que, como hemos visto aquí, también no solo son posibles, sino que son efectivas, y que no suponen ni descartar embriones humanos, ni que suponen tampoco manipulación de esos embriones, y que son efectivas para que las parejas puedan tener sus hijos. Son métodos más naturales, como lo hemos visto aquí en el caso de la naprotecnología. Perfecto, eran las palabras del señor Jesús Rosales del CIBEFAN. Despedimos la revista de Mañana con Monumental, 10 de la mañana con 57 minutos, y los invitamos a que sigan en compañía de Noticias Monumental. Hasta la próxima. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.